Y vamos a iniciar este recorrido como es inevitable en esta semana tan especial para los riocuartenses, hablando de la campaña electoral, la campaña eterna. Que había comenzado allá, ¿te acordás, Mechi? En marzo. ¿Cuándo? Ah, en marzo, incluso claro. antes, viste que en el verano ya los candidatos estaban allí, poniendo sobre la mesa algunas de las variables para lo que sería la primera fecha electoral. En el medio de la pandemia, después se habló de septiembre y finalmente en noviembre una campaña que no ha dado tregua. Claro que sí, porque no ha parado, pero como decíamos al comienzo, fue tan larga la campaña que creo que hasta uno que tiene que ir a votar ha perdido esta noción, viste, por momentos de que estábamos en un año eleccionario con todo lo que pasó también en este 2020. Pero ahora sí, ha llegado el día, a poquitas horas nada más de que tengamos los riocuartenses que elegir un nuevo intendente. Y vamos a sumar a este análisis sobre esta campaña histórica tan particular por la que hemos transitado durante tantos meses a dos analistas políticos, Juan Pablo Casari, quien es licenciado en Ciencias Políticas, además presidente de la UCR Río Cuarto, y Cristian Boutier, quien es consultor y también licenciado en Ciencias Políticas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Mercedes? Hola. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cristian. Buen día. ¿Cómo estás? Abrazo grande. Hola, Cristian. Buen día. ¿Cómo estás, Pablo, Mercedes, Juanpi? Gracias por la invitación. Buenos días. Por favor, para nosotros es un placer sumarlos a este análisis. Juan Pablo, ha sido una campaña inédita, eterna, muy difícil de captar la concentración y la atención de los riocuartenses en todo este tiempo, porque además uno imagina que cada momento en el que suponíamos que íbamos a ir a votar era totalmente distinto. Teníamos una ciudad y una mirada en marzo, otra en septiembre y otra la que tenemos aquí en noviembre, ¿no? Efectivamente, sin duda, se trata de una campaña que por muchos motivos quedará en la memoria colectiva de los riocuartenses de aquí en más. Y además, bueno, una campaña que no solo lo hará por su carácter político institucional, sino también, por supuesto, porque ha sido atravesada por una pandemia mundial. Por primera vez, la mitad de la humanidad se encontró durante tantos meses en una cuarentena, y eso, lógicamente, ha hecho que debamos recurrir como ciudad, pero también cada una de las fuerzas políticas, a repensarse y resignificar mecanismos de comunicación, de diálogo, de intercambio de opinión con la ciudadanía. Así que bueno, de verdad un desafío y finalmente, como ustedes dicen, ha llegado el momento. Cristian, bueno, como muchas cosas en pandemia, en esta cuarentena, o bueno, ya ha cambiado tantas veces el nombre, pero se utilizaron mucho las redes sociales, porque claro, la gente no podía salir, ni siquiera los mismos candidatos podían salir durante mucho tiempo a los barrios a ver a la gente, a charlar con la gente. Se utilizaron mucho las redes. ¿Cómo analizás vos, como analista político, este uso de las redes en esta campaña tan especial de este año? Sí, totalmente. A ver, si las redes sociales ya eran protagonistas en un escenario normal, digo, no en un marco de una pandemia, como bien marca Juanpi, no solamente en Argentina, no solamente en Río Cuarto, digo, tuvimos las elecciones de Estados Unidos donde las redes sociales también fueron protagonistas a un grado mayor, porque en Estados Unidos justamente fueron las redes sociales las que marcaban los tiempos de los propios candidatos. Recordemos que el propio Donald Trump, Twitter, que era su red de vanguardia, su red donde tenía un contacto directo con sus votantes, le censuraba algunas cuestiones producto de que el propio presidente de los Estados Unidos se excedía y la propia red social lo calificaba como fake news. Desde ahí parto para todo lo que pueda suceder, porque las redes sociales son eso, digo, son una caja de resonancia de cuestiones que suceden, pero también de mucha posverdad. Cuando digo posverdad hablo de cuestiones emocionales, digo mentiras emocionales, pero que empatizan con quien las recibe. Entonces, en ese marco, y también como bien marcaban, dentro de una cuarentena donde la gente, bueno, cambió absolutamente su rutina, este año fue un año de incertidumbre. A ver, si tenemos que evaluar lo que fue el hipotético escenario de marzo, como el escenario de septiembre, era un escenario de absoluta incertidumbre. Ahora en noviembre nos encontramos con un escenario un poco más claro. Cuando digo un poco más claro, es porque la incertidumbre por el coronavirus, por la cuarentena, por ver cuándo llegaba el pico de contagio en Río Cuarto, por lo menos nuestros números, eso ya para una porción importante ya o está pasando o ya pasó.
queda una porción todavía mucho menor que considera que todavía el pico de contagio no llegó, pero la incertidumbre en la mayoría de los riocuartenses sobre el coronavirus ya pasó. Entonces me parece que no vamos a entrar en un escenario de normalidad, no va a ser una elección normal claramente, pero sí la incertidumbre que era el eje movilizador de la gran mayoría de los electores en Río Cuarto, por el coronavirus ya está pasando. Juan Pablo, pensaba que ha sido una campaña en la que han aparecido poco los nombres de los partidos tradicionales, tanto del PJ o el UC o la UCR, incluso han aparecido también poco las alianzas. No se habla tanto de Hacemos por Córdoba, de Juntos por Río Cuarto, sino de las figuras centrales de los intendentes, ¿no? De los candidatos. Aparece Llamosas, aparece Abrile, aparece Carrizo, aparece Lucía de Carlos. Ha sido una campaña que se ha personalizado mucho en las figuras centrales, ¿no? Como si allí estuviera el verdadero motivo o razón por el que el votante va a definir su voto. ¿Tenés la misma percepción? Sí, además, Pablo, se trata de un fenómeno que no solo sucede en la ciudad de Río Cuarto. Desde hace ya algunos años, te diría algunas décadas inclusive, en distintas partes del mundo, la política ha dado un lugar muy específico, central, a las personas y no tanto a las estructuras partidarias como normalmente, o mejor dicho, como ocurría décadas atrás. Inclusive la representación de algún ideario, la representación de un conjunto de acciones que suponían llevarían a cabo determinados partidos, era verdaderamente claro. O sea, quiero decir con esto, uno en función del partido político que gobernase, o por el cual uno terminase inclinándose, suponía un conjunto de acciones que, insisto, obedecían más o menos al marco ideológico, al bagaje teórico, conceptual y también metodológico de los distintos espacios políticos. Eso fue cambiando con el paso a lo que en ciencia política se conoce como catch-all party, como partidos atrapa todo, que en otras oportunidades también lo hemos conversado, inclusive con Cristian, en donde, bueno, esa mutación que existe en las estructuras político-partidarias, da paso a una centralidad de las personas, y en este caso de los candidatos y las candidatas a intendente, y eso lógicamente, bueno, ha trastocado de alguna manera esta campaña, que además ha puntualizado esto en estas latitudes, digo, dentro particularmente de lo que ocurre en nuestro país, en virtud de que también hay sistemas muy personalistas que concentran poder en las figuras ejecutivas, y eso también ha hecho que, por supuesto, el acento se ponga en este sentido, no tanto en los partidos, ni siquiera pensados como marcas electorales, digo, sino fundamentalmente en las personas, claro, en los candidatos, cosa que, insisto, no es una característica exclusiva de Río Cuarto, por el contrario, entiendo que es un fenómeno, por lo menos, del mundo occidental democrático, y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias en nuestro país en general, en Río Cuarto en particular, dada, insisto, las características de los sistemas políticos de nuestro país, en donde el personalismo concentrado en los poderes ejecutivos profundiza este enfoque, esta mirada. Sí. Cristian, hablemos de las encuestas, el rol de las encuestas, vos que te dedicás a eso, y sobre todo el rol en estas elecciones municipales. ¿Incidirán en la gente? No, a ver, para mí no. Para mí las encuestas son una foto del momento, que después si se quieren utilizar como para marcar una tendencia propositiva hacia alguien, o alcista o ganadora, me parece que eso incide en menos de un 1% de la población. El que quiere votar va primero a definir su causa, ¿no? ¿Por qué vota? ¿Vota por la continuidad? ¿Vota por el cambio? Bueno, ponerle que vote por la continuidad tiene una sola opción. Ahora, si vota por el cambio, tiene varias opciones. Bueno, ¿quién capitaliza la opción del cambio?
haces un voto un voto vinculado hacia alguien que pueda ganar las elecciones o un compromiso personal sobre un candidato que representa un nicho, porque lo que se ve también es eso, ¿no? Candidatos que son transversales, principalmente los dos candidatos, Gabriel Abril y Juan Manuel Llamosa, son transversales, digo, cuando digo transversales porque justamente van hacia todos los horizontes, porque tratan de representar a toda la ciudad, y después tenés candidatos que son más de nicho, por ejemplo, los libertarios van hacia un nicho de la sociedad, la izquierda va hacia otro nicho de la sociedad, pero me parece que las encuestas en ese sentido, queriendo marcar la agenda, a mi entender, no cumplen ese rol, por lo menos no desde nuestro trabajo, nuestra perspectiva. Nosotros lo que tratamos de marcar es tener un dato que nos permite identificar escenarios y justamente ver tendencias, pero recordemos que cuando vos haces una encuesta es la foto del momento, después puedes usar cosas en cualquier elección, no solamente la de Río Cuarto, en cualquier elección del mundo. Cristian, permíteme consultarle en este sentido a Juan Pablo, porque tenemos poco tiempo, pero quería consultarle también sobre el tema de las encuestas. En esa fotografía pareciera que pueden surgir dos elementos centrales para el domingo. Por un lado, los indecisos y por el otro, el nivel de participación. Cuando hay una carrera de tantos meses, de 8 meses, y además en medio de lo que ha significado el contexto sanitario, más allá de que hoy parece cuando uno camina por la ciudad, de que estamos ya prácticamente en una total normalidad. Pero ¿cuánto pueden influir estos dos aspectos? Le pido esa breve referencia antes del cierre. Bien, en primer lugar, los indecisos. La verdad es que recién escuchaba a Mercedes que decía que, bueno, y a vos, Pablo, también, ¿no? Que hay gente que decide... minutos antes su voto, hay teorías muy bien fundadas que hablan de la decisión tomada en la fila cuando uno se aproxima a votar. Sí. Y se sorprenderían si conociesen el porcentaje al que suele aludirse en ese sentido. Este domingo no es la excepción, el porcentaje de indecisos aún es muy alto, muy alto. Diría que determinante y podría inclinar la balanza en un sentido u otro. Digo un sentido u otro porque otra característica de esta elección, como ha sido en general en Río Cuarto desde la recuperación de la democracia de esta parte, a mi entender va a ser la polarización entre el actual intendente y Gabriel Abril, quien pretende arrebatarle el sillón de Mójica. Insisto, por supuesto, yo como decía Pablo, mi subjetividad atraviesa mi análisis desde ya, lógicamente, en mi carácter también de presidente de la UCR, pero sin lugar a dudas es una lectura que estamos haciendo a partir de algunas cifras que, lógicamente, en las últimas semanas han pronunciado este escenario de polarización, entendiendo además que es efectivamente, como recién decía Cristian, por allí tengo una pequeña diferencia, la continuidad está claro quién la representa. Entiendo que el cambio también claramente está representado en Abril y por eso esta polarización a la que hacía referencia. Cristian. No obstante eso, Pablo, y con esto termino el análisis, se trata, insisto, de una elección con un final abierto para el domingo en virtud de esta gran cantidad de indecisos y de esta polarización que en estos próximos 5 o 6 días se profundizará aún más, sin ninguna duda. Juan Pablo, queremos agradecerte muchísimo que te hayas sumado a este análisis. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. También Cristian. Para vos, Cristian, abrazo inmenso. Ya te vamos a tener, Cristian, seguramente en otras oportunidades de aquí hasta el domingo para poder referenciar lo que está sucediendo con las elecciones municipales. A ambos, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, el contexto electoral, Meche, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina,